Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Mulan. Esta película de Disney de 2020 nos narra la historia de Mulan, una intrépida joven que lo arriesga todo por amor a su familia y a su país, hasta convertirse en una de las mayores guerreras de la historia de China. Esta película de 2020, una versión live action del clásico de Disney de 1998 y basado también en muchas, historias originales de China. Es bien interesante poder platicar de ella en varios sentidos. No vamos a adentrarnos tanto quizá a los actores o en este caso a Disney o demás, sino más bien en la historia y este remake o esta actualización de un clásico de Disney de 1998 que gustó muchísimo. Principalmente en el occidente, quizá en el oriente, muy específicamente en China, desagradó de alguna manera, pero creo que vamos a tocar un poquito y vamos a ver si realmente funciona. Para empezar, de esta película se hablaba que era una mala película, que no funcionaba, que era mejor la animación, etcétera, etcétera. Fue muy criticada duramente por diversas circunstancias y por diversas fuentes. Muchísimas personas o muchos críticos la catalogaron de una mala película. En mi consideración, creo que no es una película mala si nosotros tratamos de quitar de la mente la historia, no puedo decir historia original porque esto no es así, pero digamos la versión infantil o la versión de caricatura o de animación de Disney de 1998, y la vemos como una película independiente de una historia de esta guerrera Mulan, que se hace pasar por hombre para ayudar a su papá y para defender al pueblo chino del imperio chino de una amenaza que está muy próxima. Entonces, como película épica tiene sus momentos muy buenos, creo que tiene buenos efectos especiales, también los criticaron en algún momento, pero creo que son bastante buenos. Aparte, la factura de esta película creo que es la película más cara de live action de Disney, de la nueva ola de readaptaciones de las animaciones. Y creo que en la parte visual es muy llamativa, independientemente que sea CGI, visualmente la fotografía y demás, los combates y todo el armado, la parte estética de la película, creo que es muy buena. Los actores, en especial también Mulan, creo que logran convencer bastante bien. Y bueno, aquí va un poquito más ya la parte de la crítica. Creo que es interesante hablarla de tres maneras. Para empezar, creo que la parte obligadamente en referencia al clásico animado tiene diversas, podríamos decir, diferencias sustanciales. Por un lado, quisieron hacer esta película de live action un poco más formal, un poco menos infantil, tratando de respetar la cultura china y actualizando la cuestión sobre todo de feminismo, ¿no? Que en sí creo que la historia e inclusive la animada tocaba este tema sorprendentemente bien. Era la primera vez que una princesa Disney era vista como guerrera, no nada más como esperando a que el príncipe azul la rescatara, sino tenía su propia dinámica de ser valiente y de ser ella como la propuesta y ella ser ahora la salvadora. Entonces creo que desde el clásico infantil esto ya se lograba. Obviamente se logra en el live action, pero hay diferentes cuestiones que creo yo, y es una percepción muy propia, que funcionan inclusive más en la caricatura, aunque esta la tratan de actualizar, pero creo que no sale del todo bien. Y vuelvo a repetir, no es que sea mala película, pero creo que la finalidad que buscaban no se lleva tan bien. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias de los personajes? Para empezar, y muy criticado,
más cuestión por nostalgia que otra cosa, la eliminación del personaje de Mushu, de este dragoncito que ayuda a Mulan en todas sus aventuras. Se entiende bastante que en la caricatura o que en la película animada es este personaje porque es el personaje que le da comedia, que le da impulso, que le da un poquito pues como esa risa a los niños, ¿no? Para no dejarla tan dramática y tan seria la película, es como el personaje que lleva la comedia dentro de toda la película, y pues es obvio que funcionara en la animación y que al momento de trasladarlo a live action esto lo pudiéramos quitar un poco. Entonces creo que por ese lado a mí no me molesta. Claro, el personaje es muy entrañable, pero en una actualización en live action estuvo bien que se quitara, ¿no? Otra parte también, la película no es musical, no hay momentos musicales cantados, al menos por ahí algunas referencias de melodías durante la película, pero bueno, también esta parte se elimina, que sobre todo en esta película de Mulan o las películas de Disney, al menos en caricatura, se caracterizan siempre por tener músicas y canciones muy conocidas que ganan Oscar, que ganan premios, con letras muy pues muy interesantes y a veces hasta cantado por artistas de talla internacional. En este caso, por ejemplo, Mulan, la caricatura de Mulan tenía una canción que se llamaba Mi Reflejo, que cantaba Christina Aguilera. Entonces esta eliminación de la canción, al menos cantada, se resintió un poco también a la hora de trasladarlo a live action, ¿no? Otro de los personajes que se quitan o se cambian es el villano. Se cambia por un villano un poco menos agresivo, un poco menos interesante. Creo que el villano de la caricatura era mucho mejor, aunque aparecía menos en pantalla, pero creo que se notaba la fuerza y se notaba el poderío que tenía como personaje, al menos físicamente, y creo que funcionaba muy bien. En esta de live action se cambia por dos villanos, por así llamarlos. Obviamente aquí notamos de que no son tan malos como a veces nos pintan en las películas, que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. Aquí son personajes que tienen como varios lados de su personalidad y tienen sus motivos, inclusive hasta pues digamos que aceptables, ¿no? Entonces cambiamos un villano fuerte por dos villanos ahí más o menos. Uno tiene inclusive, una es una bruja, por así llamarlo, o que tiene magia aparentemente, que después entendemos de esto un poco cómo va. Y bueno, se diluye esta parte de los personajes. Y el último, que es el más criticado sobre todo, o el más mencionado, es digamos, el interés amoroso que en algún momento tuvo Mulan, que era este guerrero Lee, quien era como el encargado o el jefe de la tropa donde estaba entrenando Mulan, ¿no? Entonces, en esta película, en la original de animación, tienen ahí como un tipo amorío. Inclusive decían que era este personaje Lee era bisexual porque se enamoraba de Mulan cuando era hombre y posteriormente cuando es mujer. Creo que esto no era así, o sea, más bien era un afecto entre camaradas combatientes, por así decirlo. Y bueno, al final ya cuando descubre que es mujer, pues este sentimiento cambia o crece ya hacia un enamoramiento, por así decirlo. Y obviamente aquí el personaje en la película de live action es completamente eliminado o cambiado, no por un jefe o un líder de tropas, sino simplemente por un compañero. Y bueno, ahí más o menos son las diferencias que tiene la película, pero sustancialmente hay una que a mí de verdad me hace mucho ruido y que creo que sí se pretendía actualizar para ir un poquito más en la cuestión de la cultura oriental. Hablan del chi. El chi es esta como fuerza interna, como poder que tienen las personas para manejar energía y demás. Lo podríamos ver como la fuerza en los Jedi, en la saga de Star Wars, como la magia en Harry Potter, ¿no? O sea, haciendo comparación en otras trilogías, sagas de película. Esto sí propiamente en la cultura china, no es una cuestión específica de la película, sino de la cultura china, y que hace a Mulan ser una mujer con un don especial para ciertas cosas, sobre todo para la cuestión de la batalla. Y es aquí, David, donde me hace ruido, porque lo interesante de la película de animación es que Mulan, aún con todas sus debilidades o con toda su poca capacidad o disminuida capacidad física en relación a los hombres que estaban ahí, porque eso lo hace notar desde un momento, aún a pesar de ello, con todo el trabajo, con toda la inteligencia que ella tiene y con el entrenamiento propio,
logra inclusive a superar a sus compañeros siendo mujer. Entonces esta igualdad que tenía o diferencia quizá que al principio se veía físicamente, la logra superar simplemente por su valentía, por su constancia, por su inteligencia, y sobrepasa a los demás desde principio hasta final. Y aquí en la película de live action la vemos con esta clara ventaja desde que era una niña, porque ya tenía ese chi o esa fuerza especial, que la hacía especial, ¿no? Desde niña y en la batalla. Entonces ya tenía desde un inicio no esa fuerza natural, pero como interna para poder entrenar y para poder superar a todos los demás hombres, ¿no?, que estaban ahí, sino que era ya algo como un don que tenía de super fuerza, como un tipo superpoder, una cuestión así, y de inteligencia y demás, ¿no? Entonces creo que en vez de ayudar esta parte del chi, de tenerlo como un valor agregado a la película, creo que lo disminuye, porque entonces ahora podemos decir, bueno, pues sí, es Mulan y sí ganó y sí es la guerrera y todo, pero pues tenía poder, un poder quién sabe quién se lo dio o por qué nació así, pero pues tenía obviamente ventaja, porque el que tiene el chi así o el que tiene esa facilidad, pues puede, inclusive siendo hombre o siendo mujer, es superior a cualquier otra persona. Entonces aquí Mulan era superior a los demás físicamente en la batalla y todo, por el chi, no por ella misma, ¿no? Entonces creo que esto es la parte que a mí un poquito no me disgustó, pero si trataban de actualizar la cuestión del feminismo, no ponerle una pareja sentimental, o al menos nada más dejarla como una posibilidad de un futuro que pudiera algo pasar entre estos personajes, y pues ponerla como la líder del ejército. Creo que me queda de ver esa parte, y funciona mucho mejor la Mulan, que inclusive hay una escena que cortaron que a mí era maravillosa en la caricatura, cuando ella se corta el cabello con la espada, no es como decir dejo de ser yo, o dejo mi yo como me siento en este momento para poder realizar y ayudar a mi familia, y tengo que ser como ellos, ¿no? En este momento, para poder batallar o pelear con ellos, ¿no? Aquí en la película ni siquiera pasa esto, o sea, en ningún momento se corta el cabello, y creo que bueno, el cabello para las mujeres, o al menos así se representaba en la película, era muy importante. Entonces se lo tuvo que cortar, tuvo que hacer como esos sacrificios muy fuertes para poder ayudar a su familia, y aquí el sacrificio fue como pues mediano, porque nada más me recogí el pelo, me hago pasar por hombre y pues salgo a la batalla sin mucho miedo a morir o a lo que pase, porque pues tengo el chi de mi lado. Entonces pues al final de cuentas no me va a pasar nada, ¿no? Y la otra, en la caricatura, pues tenía todas las de perder, ¿no? Entonces creo que estas diferencias son fundamentales entre las películas. Vuelvo a repetir, no es que sea una mala película, pero si lo que se pretendiera actualizar, darle una visión más feminista, más moderna de la leyenda de Mulan, y hacerle como un estandarte para un movimiento que ha ido creciendo año con año, que es el movimiento feminista, creo que no funciona. Vuelvo a repetir, me quedo con la caricatura, creo que funciona inclusive más con esta fuerza que se le pone el personaje, que la actualización. Y bueno, otra parte donde se habló, y que creo que se va a estar hablando de esta película durante muchos años, porque cayó en un momento de pandemia donde esta película iba a ser finalmente estrenada en los cines y decirle llevarla a plataforma de streaming, algo que se está repitiendo en muchísimas películas, y esta es una de las primeras películas fuertes o taquilleras que deciden pasarla a un sistema de streaming. Y al parecer unos decían, es que no funcionó mucho, no lo compraban porque por ahí costaba $30 y solamente para Estados Unidos y los que tuvieran este sistema de Disney Plus en los países que está habilitado, y tenían que pagar como un extra para poder acceder a la película. Unos decían que no hubo muchas rentas o mucha gente no pagó por esta película, pero otros dicen que sí. Hay por ahí estadísticas que dicen que sobrepasó lo que se invirtió en la película e incluso tuvo beneficios económicos. Entonces aquí es una película que, lejos de lo que ya hablamos, también se va a dar que hablar durante muchos años,
por la cuestión de la pandemia y por la nueva modalidad que va a usar el cine. Es decir, muchas producciones que normalmente eran llevadas a la pantalla grande, ya se va a sacrificar esa parte para poder llevarla a la pantalla chica en esta versión de streaming. Entonces el cine va a cambiar muchísimo, o está cambiando muchísimo debido a la pandemia, y una de las primeras películas, o de las primeras películas que tendremos que hablar de ese proceso y de ese arriesgarse de si estrenar en el cine o mejor me lo traigo a plataformas digitales, es Mulan. Entonces esta película, fuera de lo que se habló y de la importancia de si es buena película o no, vuelvo a repetir, no es una mala película, es bastante entretenida, bastante bien hecha, bien formada. Si la queremos comparar, me quedo con la animada, y no porque sea yo un purista de yo prefiero las animadas y los live action, no. Creo que hay muy buenos live action de Disney, por ejemplo el libro de la selva es bellísimo, creo que esa película está muy bien hecha. Creo que también Aladdin es bastante buena. De ahí en fuera, las demás películas pues no han hecho tan buen trabajo. El Rey León, la verdad, no me gustó. Y bueno, otras películas que han sacado en esta versión de live action. Pero no es por ahí, no es por ser purista, sino simplemente por los puntos que yo ya hablé de las comparaciones. Pero bueno, si nos vamos a poner a comparar, la mayoría de la gente siempre va a preferir la animada. Pero sacándola de este contexto de comparación, bueno, creo que es una película buena a secas, ¿no? Hasta ahí. Y la cuestión económica, que también con eso habíamos concluido un poquito, de que se va a dar mucho que hablar esta película durante muchos años, y este creciente movimiento de las producciones que ahora van a ir directamente a plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Hulu, HBO Max, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esta fue la reseña, crítica, charla un poquito de la película de Mulan. Espero que les haya gustado, y como siempre los invito a que vean muchísimo cine, muchísimos sistemas de streaming, porque bueno, ahora es la forma más adecuada y segura, al menos por el momento, de ver películas, series y demás. Y como siempre me despido de ustedes, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.